¿Y quién tenemos más a mano que nuestro amigo Gemini o Gemini, como quieras? Le hemos preguntado, vamos a poner algunos fragmentos, y nos ha respondido que para una caja de estas dimensiones, y aquí tenemos nuestro deshidratador solar. Le hemos puesto una malla a los agujeros inferiores y hemos recortado un poquito la tapa para poner una malla a los agujeros superiores. Vamos a hacer nuestro deshidratador solar con una caja. Para deshidratar plantas medicinales y hierbas, como menta, romero o albahaca, el flujo de aire es más importante que la temperatura extrema, ya que los aceites esenciales se degradan si el calor supera los 40 a 45 grados C. Un lápiz estándar tiene un diámetro de aproximadamente 7 a 8 milímetros. Para el tamaño de tu caja, 37 x 25 text cm, aquí tienes el cálculo para balancear la humedad sin cocinar las plantas. Para alcanzar el área de ventilación necesaria usando el diámetro de un lápiz, deberías apuntar a unos 40 a 50 agujeros en total, distribuidos de la siguiente manera. Entrada, lado inferior, 20 a 25 agujeros. Salida, lado superior opuesto, 20 a 25 agujeros. La idea es que el aire barra toda la caja. Evita el sol directo sobre la planta. A las hierbas medicinales no les gusta la luz UV directa porque las decolora y les quita propiedades. Si puedes, coloca una rejilla o bandeja de malla dentro de la caja para que las hierbas no toquen el fondo, y quizás una servilleta de papel muy fina sobre ellas para sombrearlas sutilmente. Esta pestaña es para proteger el termómetro y que no le dé el sol directo, porque una, se puede arruinar el termómetro, dos, la medición de temperatura no va a ser tan precisa. Entonces le dejaremos una pestaña por aquí y pondremos otra pestañita también, igual por la parte de adentro. Falta entonces lo más importante, cómo regular el flujo de aire dentro de la caja para que la humedad no se acumule dentro. Entonces, para eso he buscado a alguien que me ayude. ¿Y quién tenemos más a mano que nuestro amigo Gemini o Gemini, como quiera? Le hemos preguntado, vamos a poner algunos fragmentos, y nos ha respondido que para una caja de estas dimensiones, con 20-25 agujeros por un lado en la parte inferior y 20-25 agujeros por el otro lado sobre la malla en la parte superior, debería existir un flujo adecuado de aire para mantener una temperatura cercana a los 40 grados dentro de la caja. Así que vamos a proceder con los agujeros. Estos agujeros son, y le hice la pregunta muy específica, del tamaño de un lápiz estándar para mantener el flujo de aire adecuado dentro de la caja. Allá vamos. Por la parte superior sale el aire, por la parte inferior entra el aire. Todos los agujeros calculados por la inteligencia artificial para que el flujo de aire sea el correcto para mantener una temperatura que seque las plantas medicinales. Y aquí tenemos nuestro deshidratador solar. Le hemos puesto una malla a los agujeros inferiores y hemos recortado un poquito la tapa para poner una malla a los agujeros superiores, con tal de que no entren algunos insectos. Hoy vamos a deshidratar la Lipia alba. Es nuestra planta de menta americana, tiene otros nombres, Juanilama, o también conocida como pronto alivio. Las hierbas están listas cuando, al apretar un tallo o una hoja, se quiebran fácilmente en lugar de doblarse. Al ser una caja de cartón, asegúrate de que las plantas descansen sobre una malla de plástico o acero inoxidable, tipo mosquitero, y no directamente sobre el cartón, para que el aire circule también por debajo de las hojas. De aquí cuando se sequen, haremos la molienda, y si podemos lo llevaremos hasta la tintura, y como si fuera poco, ayudados por la inteligencia artificial que nos dirá cómo hacer la tintura, le vamos a preguntar también cómo se hace un jarabe y haremos el proceso completo. Danos like, suscríbete
y toca la campanita y todas esas cositas interesantes que hay que hacer en las redes sociales y en particular en YouTube. Deshidratemos. En la deshidratadora tenemos 56.3 grados Celsius. Demasiada temperatura sobre la jaula de las codornices. También vamos a poner un papel sobre las hojas de Lipia alba para que no se sequen demasiado rápido y conserven su color. Y nos queda de esta manera. Vamos a verificar la temperatura en unos minutos. Le daremos algo de tiempo. Mucho mejor así, 30% de humedad y 52 de temperatura. Así no hay condensación dentro de la caja. También hemos evitado que le dé el sol directamente a las hojas de Lipia alba. 26-27% de humedad y 50 grados centígrados. Y lo separamos del piso para que las hormigas no lleguen a él tan fácilmente. Han pasado 48 horas, o sea, 2 días. Ya deshidratado, quiero que 14 horas de sol. Vamos a ponerlo en este molinillo, las hojas. Al final les vamos a dar un último truco de con quién es adecuado mezclar las hojas de Lipia alba. Mandarina, hemos puesto algunas cáscaras de mandarina para el sabor y el olor de este delicioso té o infusión. Va a quedar excelente y nuestra sugerencia va a quedar aún mejor. Les vamos a dar tips de combinaciones para esta planta Lipia alba y también otros tips de combinaciones de otras plantas que pueden dar resultados similares a este. La manzanilla, Matricaria chamomilla, es calmante, antiinflamatoria y digestiva. Es ideal para personas que sufren de insomnio, ansiedad o problemas digestivos leves. La lavanda, Lavandula angustifolia, es relajante, útil contra la ansiedad y el estrés. Con ella se puede preparar una infusión que calma la mente después de un día agotador. La combinación de ambas puede ser una alternativa al pronto alivio, nuestra querida Lipia alba. Para preparar infusiones con las flores que hemos mencionado, es esencial conocer el proceso adecuado de secado. El secado es crucial porque permite conservar las propiedades medicinales de las flores por mucho más tiempo. El secado adecuado asegura que las flores mantengan su aroma y propiedades curativas. Una vez que las flores estén secas, puedes dejarlas enteras o triturarlas ligeramente para facilitar la preparación de las infusiones. Las flores molidas ocupan menos espacio y liberan sus propiedades más rápido al infusionarlas. En el siguiente video continuaremos dándole una mayor utilidad a lo que sobre de aquí y tal vez tengamos que agregar un poco más para continuar, hacer una tintura y si es posible también hacer un jarabe. Todo hasta el final, hasta el producto terminado. Calentamos agua. Hasta que tome ese hermoso colorcito verde. Para mi gusto le pongo unas gotitas de limón y el endulzante o edulcorante de su preferencia. Nosotros siempre sugerimos stevia, que es lo más natural y saludable. Quería decirles una cosita más. Con el tema del infusor se pueden hacer sachets. Podemos hacer sachets. Existen máquinas sacheteadoras, desde algunas muy caras, de $5,000 aproximadamente, que lo hacen de manera industrial. Hay también máquinas semiautomáticas cercanos a los $500. Existen, le vamos a dejar imágenes en el video. Y sugerencias de páginas como AliExpress o
Alibaba. También, para quienes quieren hacerlo solo para su consumo personal, existen máquinas artesanales cercanas a los $50. Se pueden envasar las bolsitas de sachets de una en una o con estas maquinitas para hacerlas, digamos, de 100 en 100 o 200, que son una ayuda manual para embolsar nuestras plantas medicinales. Lo vamos a estar dejando aquí en el video. Den like y apoyen nuestro contenido porque pensamos hacer tinturas y pensamos hacer jarabes también con nuestra lipia alba. Y con un secretito más, que es la hierbabuena, para darle, mezclando con la lipia alba, darle un sabor inmejorable a nuestra planta maravillosa. Salud. Se puede hacer con un flujo de aire forzado impulsado por energía solar, por un panel solar, un regulador de corriente directa que produzca el voltaje exacto con que funciona el ventilador. Es muy fácil hacer cualquier cálculo de flujos de aire o dinámica de los fluidos, que sería algo de nivel superior, con la ayuda de la inteligencia artificial. De esta manera, cualquiera, desde un ama de casa hasta un niño de primaria, puede hacer este tipo de cosas. Muy fácil, pongamos la prueba.